Bueno, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras, a todos los amigos, a las amigas, a todos los vecinos, vecinas. Bueno, hoy es 9 de octubre de 2020, seguimos con la pandemia, seguimos con el autocuidado, pero bueno, ayer fue el aniversario del natalicio del general, del general Perón, 125 años si no me equivoco, y bueno, y las últimas semanas vienen siendo bastante duras para todo nuestro pueblo por bueno, cómo se está viviendo a nivel mundial y lo que repercute en la Argentina con esta pandemia y con los 4 años que arrastramos de destrucción neoliberal que fue el gobierno de Mauricio Macri. Y bueno, y nos está costando bastante salir adelante. Y bueno, y creo que es momento de que las militancias populares, la militancia peronista, las organizaciones libres del pueblo, empecemos a debatir, empecemos a pensar más allá de lo posible, más allá de lo que nos quieren vender los medios de comunicación, de que hay salida, que se puede, de que nuestro pueblo ha podido y de que en la historia hay mucha experiencia de esto. Entonces creo que la batalla de ideas hoy por hoy es fundamental, la batalla cultural, eh, no porque la salida sea leer libros y nada más, ¿no? Sino que el debate, la práctica es lo más importante que uno tiene, ¿no? La práctica es el criterio de verdad, lo que uno hace. Ahora, si a eso no le sumamos ideas, la práctica es ciega. Tiene que ser una relación entre práctica e ideas para que las podamos plasmar para lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que no es otra cosa que los postulados que tiene nuestro movimiento nacional peronista. La semana pasada una compañera que es de la Junta Interna del Ministerio de Desarrollo Social, que pertenece a ATE Capital, que es Ceci Castro, me mandó por PDF un texto de Perón medio inédito que yo nunca lo había visto, que se llama "A los que trabajan en la conspiración le voy a buscar un trabajo mejor", dice el general. Dijo Perón a los dirigentes obreros. Bueno, lo mandé a imprimir, está muy interesante. Que son charlas que daba Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión todos los miércoles a delegados de base de distintos gremios. Miren qué importante la relación entre la conducción del Estado, el presidente, con los trabajadores de base para tener ese intercambio enriquecedor de explicar lo que está haciendo el gobierno y escuchar a los trabajadores las necesidades, las inquietudes. Eso hizo fuerte a un gobierno, la relación entre el Estado y las organizaciones del pueblo, y por eso Perón pudo llevar a cabo medidas revolucionarias, hacer una revolución nacional, darnos 9 años de felicidad, 9 años de desarrollo, 9 años de liberación de las potencias extranjeras, habiendo agarrado el gobierno totalmente entregado a la oligarquía, al imperialismo y a todos los sectores de la antipatria que gobernaban hasta 1943. Así que bueno, es cortito, lo voy a leer, que me parece que va a dar para el debate. Dice, el 23 de abril de 1952, el presidente de la República, General Perón, habló en el Ministerio de Trabajo y Previsión sobre la situación actual del país a los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación Obrera Textil y la Unión Obrera Marítima. El discurso pronunciado en dicho acto es el que se publica en este folleto. Bueno, y voy a leer el primer apartadito, que es muy cortito, así que tengan paciencia, que está muy bueno. Dice, la situación del momento, dice el general. Una de las cosas más importantes es que el gobierno sea el que informa al pueblo en forma directa y fehaciente sobre cuál es la situación, cómo marcha, etcétera, para que una serie de rumores que los malintencionados difunden puedan desvirtuarse. Estos rumores los difunden los hombres que están queriendo combatir al gobierno y para ello combaten a la nación. Yo me explico que una oposición combata al gobierno, obviamente. Eso no me va a causar a mí ninguna extrañeza, como que el gobierno combata a la oposición. Pero lo que no puedo creer es que se combata a la nación para combatir al gobierno. Y en estas reuniones que haremos todos los miércoles, le dice Perón a los delegados obreros, quiero plantear la situación del momento con toda sencillez y con toda claridad. Cuando yo comencé el gobierno, recuerdo que dije que el 5 de junio de 1946 yo tuve que tomar una decisión trascendental. ¿Por qué? Yo me había dado cuenta, observando el panorama general del mundo, que había gobiernos que estaban con el pueblo
y otros gobiernos que estaban contra el pueblo. Y me preguntaban por qué era esto. Penetrando profundamente en la cuestión, llegué a la conclusión de que era así. En el mundo de hoy, en este mundo capitalista, los pueblos viven un sistema de explotación. Esa explotación no es solamente interna, sino que la más difícil y la más brava es la explotación internacional. Y si el gobierno está con su pueblo, tiene que defenderlo. Y en consecuencia se enfrenta con los intereses internacionales que son los que los explotan. Observé también que a mí se me presentaba esta disyuntiva. Si yo defendía a mi pueblo contra la explotación internacional, iba a tener los intereses capitalistas en contra. Si yo me sometía a la explotación del país por esos intereses internacionales, esos me iban a querer, pero en cambio iba a tener a mi pueblo en contra. El panorama, compañeros, es muy simple. Era un camino que se abría en dos. Por un lado, hacia el pueblo, por el otro, hacia el capitalismo. Y uno no puede seguir los dos caminos porque no puede ir abriéndose. Esto, que causa risa, dice el general, es lo que le pasa a muchos gobiernos que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Qué simple, ¿no? Qué popular, qué coherencia y qué simpleza para definir, ¿no? Que la política no es difícil, la política es defender intereses, ¿no? Y bueno, hoy estamos viendo justamente está la misión del FMI acá en la Argentina, eh, tenemos toda la deuda externa, el tema del dólar, un montón de cosas. Y bueno, escuchar esto, escuchar a Perón, volver a esa doctrina creo que nos tiene que refrescar. Que fue un poco lo que le pasó a los gobiernos de Néstor y de Cristina, cuando empezaron a enfrentarse con el poder corporativo, sobre todo a partir de la pelea con el campo por las retenciones, con los grupos económicos, ya vimos lo que pasó y nosotros no estuvimos preparados a la altura de las circunstancias como para profundizar ese proceso. Lo que quiero decir es que el gobierno solo no puede. Yo creo en el frente de todos, creo en las buenas intenciones que están los compañeros, pero la militancia no puede pasar por ser mera gestión de la dependencia. La militancia tiene que retomar caminos de pensar más allá de lo posible, porque acá no hay salida si no se tocan intereses. Hoy por hoy nuestro país no maneja las finanzas, el dólar lo manejan los bancos extranjeros y el FMI. Nuestro país no maneja la producción de los productos esenciales como alimento, como petroquímica, como siderurgia, como aluminio, como todo. Eso está concentrado en muy poquitas manos, en muy poquitas empresas que son monopólicas y fijan los precios que quieren, haciéndole muchas veces la guerra al gobierno y al pueblo. Y para eso con leyes, con medidas, solo no alcanza. Si las organizaciones libres del pueblo, que son los sindicatos, las sociedades de fomento, los clubes de barrio, puedo nombrar miles, las agrupaciones de las empresas pymes también, porque las empresas pymes también sufren, porque no pueden competir con las empresas grandes y cierran y quedan miles de trabajadores en la calle. Si no tomamos conciencia de que esa organización es la que va a empujar al gobierno a tomar medidas de fondo, que son las únicas que nos pueden garantizar que cada argentino tenga su plato de comida en su casa y que no tenga que ir a comer afuera, como ya habíamos pasado esa etapa tan triste de ir a buscar platos de comida. Y en eso no está mal la solidaridad de nuestro pueblo que brinda una olla popular para los que no tienen. Siempre nuestro pueblo es solidario y fue luchador. Pero necesitamos otra cosa, necesitamos recuperar el trabajo. Pero no es diciendo con trabajo y producción vamos a salir, bueno, vamos a esperar las inversiones. Acá si no hay medidas de fondo, donde el Estado tome los resortes básicos de la economía para que realice un proyecto nacional integral con el desarrollo humano en el centro y no en la ganancia de las grandes corporaciones, no va a haber salida. Y vamos a tener un país para muy poquitos, por más que el gobierno tenga muy buenas intenciones. Entonces la salida es debatir entre las bases, debatir en las organizaciones libres del pueblo y que el gobierno escuche las organizaciones libres del pueblo, porque sin ellas
va a ser algo impotente. Podemos votar el año que viene, pueden sacar las leyes o no sacarlas, como vemos que cuestan ciertas leyes, como el aporte de las grandes fortunas, que desde marzo lo estamos discutiendo y no sale. Bueno, esperemos la pospandemia, el 17 de octubre, estemos todos con el autocuidado para apoyar al gobierno y decirle, es por acá Alberto, es por acá Cristina, es profundizando y es con el pueblo. Yo veo que a veces se dice mucho de que la relación de fuerza no nos da. Esa frase que está muy en boga hoy en la militancia, no, la derecha es poderosa, los poderes lo tienen ellos, y obviamente que los poderes lo tienen ellos. El poder lo tienen las corporaciones económicas y el poder mediático. Vemos lo que son los medios de comunicación, cómo nos envenenan la cabeza todo el tiempo. Obvio que lo tienen ellos. Pero las relaciones de fuerza son dinámicas y se crean tomando política, se crean escuchando, se crean con programas. Acá no hay nada que inventar, compañeros. Tenemos programas históricos del movimiento obrero, de la falda Huerta Grande, la CGT de los argentinos, los 26 puntos de Saúl Ubaldini, los puntos de la Corriente Federal de Trabajadores durante el macrismo. Tuvimos la reforma de la Constitución del 49, donde había un artículo que decía que la propiedad privada solo puede existir en función social. Es decir, que el interés de unos poquitos no puede estar más arriba que el interés de millones, porque el pueblo es el que hace todo con sus manos, los trabajadores somos los que construimos la riqueza de la patria. Entonces esa riqueza tiene que estar bien distribuida. Y para eso necesitamos organización, necesitamos fuerza, necesitamos debate, necesitamos que la militancia no piense solo en el cargo, sino en la organización y en escuchar a los compañeros, ¿no? En escuchar a los trabajadores, que tenemos mucho que decir. Así que nada, uno nunca se puede realizar en una comunidad que no se realiza. Yo no puedo ser feliz si tengo, aunque sea mi trabajo, si veo que alrededor mío todo el tiempo están pasando cartoneros, compañeros que perdieron su trabajo y que están tratando de subsistir con toda la dignidad del mundo. Ese no es el proyecto peronista. El proyecto peronista es humanista, es poner al hombre en el centro de la economía y no al capital en el centro de la economía, sino buscar un desarrollo armónico del país, con ciencia, con tecnología, con trabajo. Ya lo hemos hecho y tenemos que volver a eso. Pero para eso el Estado solo no alcanza. Alcanza el Estado con las organizaciones libres del pueblo a la cabeza. Así que bueno, espero que haya servido el debate y bueno, volveremos con más textos del general, de Vita. Hay muchas cosas interesantes para que podamos debatir los compañeros en este contexto. Bueno, les mando un abrazo y nada, que no nos rompa la autoestima, que no nos rompa la dignidad, unidad, solidaridad y organización. Solo el pueblo salvará al pueblo.